Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la serie en la que estábamos? ¿Cómo, Luz? Soy CCA, así se llama. Y bueno, a mí hoy me toca cerrar la serie y pensando el nombre que ponerle a la prédica, no había mejor nombre que ponerle el nombre de la visión de CCA, porque eso es lo que significa ser CCA. ¿Cuál es la visión de CCA? ¿Cuál? Héctor. ¿Cuál es la visión de CCA? ¿Nadie se sabe la visión de CCA? Hacer discípulos, sí. Le vamos a pedir a Brian que me ponga la primera imagen por ahí, que es justamente la visión de CCA, que es discipulando con unción. Eso significa ser CCA. Eso es a lo que CCA quiere ir. Y justamente en esta mañana me toca a mí hablar sobre el discipulado. ¿Cuántos aquí consideran que han sido discipulados? Levanten su manita. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí hemos sido discipulados, hemos tenido a alguien que nos ha cuidado en la fe por los años de los años. Puede ser una persona, pudieron haber sido varias las que tuvieron una influencia en su vida cristiana desde que usted llegó a este lugar hasta hoy por hoy. Y bueno, ¿qué significa la palabra discípulo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra discípulo? No saben, griten, peguen un grito desde atrás. Judy quiere. Una persona a la que uno le enseña la palabra de Dios. Bueno, si estudiamos un poquito de la etimología, que es el estudio de las raíces de lo que significa una palabra, el latín de discípulo es discípulos, que proviene de dicere, que significa aprender. Entonces, como ya Judy nos decía, un discípulo es el que aprende, el que tiene un espíritu enseñable. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un espíritu enseñable? Bueno, eso espero, que en un par de minutos no se me esté durmiendo ninguno. También la palabra discípulo viene del griego matetes, que se traduce como un aprendiz. Entonces, justamente como hemos venido viendo, es una persona que está aprendiendo de otra, trayéndolos a nuestros términos de la iglesia de Cristo. Es alguien que está aprendiendo a ser como Jesús. Me gustaría que busquen conmigo en esta mañana, aunque la mayoría de nosotros deberíamos sabernos Mateo 28 del 19 al 20, pero les voy a pedir que saquen sus Biblias, sus teléfonos, o la manera en la que usted ande la palabra de Dios para poder leer en esta mañana este versículo. Me dicen amén cuando ya lo tienen. ¿Amén o no amén? Amén, léalo con voz de trueno conmigo. Voy a estar utilizando nueva versión internacional para que sepan cuál es la versión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Para quién creen ustedes que iba dirigido este pasaje? ¿A quiénes? A nosotros, sí, a todos nosotros. ¿Usted en algún momento ha escuchado a alguien que dice, no, yo no soy llamado a eso de ir a ser discípulo ni a andar predicando el evangelio en las calles? ¿Han escuchado a alguien o han sido ustedes esa persona? Bueno, Héctor dice que sí, yo también he sido esa persona en algún momento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos excusado? No, eso le toca a la pastora Senia Mata, que hoy no vino, está enfermita, que es tan explosiva con el evangelismo. Eso le toca a Senia, ella es buenísima para eso. Eso conmigo no. ¿Cuántos en algún momento han pensado así? Muchas veces todos nosotros hemos pensado así. Pero este pasaje de la Gran Comisión es claro en decir que es obligación de todos y responsabilidad de todos nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, el hacer discípulos. Y justamente más adelante dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, que es justamente lo que hace
un maestro con su discípulo. Amén. Es responsabilidad de la iglesia extender el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si no hablamos nosotros, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Es responsabilidad de nosotros. Y les voy a contar algo. En los últimos 20, 30 años, la población de cristianos en Costa Rica y en América Latina se ha mantenido, pero no ha crecido. Mínimo. ¿Qué es lo que significa? Que la iglesia, que el pueblo de Cristo se ha detenido en el mandato de hacer discípulos. ¿Creen ustedes que un creyente y un discípulo es lo mismo? ¿Qué opinan? No es lo mismo. Por aquí dicen que no, todos están de acuerdo, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque hay una parte muy importante de la definición de discípulo que veíamos antes, que es que el que es discípulo es el que tiene un espíritu enseñable, el que realmente quiere aprender, el que está interesado en el conocimiento que el maestro le está transmitiendo. Yo creo que si usted y yo estamos hoy en esta mañana aquí, es porque usted y yo estamos interesados en aprender del maestro por perfección, que es Jesucristo. Amén. Eso creo yo, no creo que hayan venido para ver el que está a la par suya, ¿verdad? Ni para escuchar la alabanza tan bonita que tuvimos, sino por aprender del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, justamente esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Usted puede decir a alguien que dice, sí, yo creo, pero se hubiese quedado en su casa, simplemente con el yo creo en que hay un Dios. Pero hoy por hoy usted está aquí porque usted anhela ser como Jesucristo. ¿Y cuáles son las características que diferencian a una persona que es solamente un creyente y una persona que es realmente un discípulo con un espíritu enseñable? Y por aquí traigo varios que les voy a ir mencionando con algunos pasajes que vamos a ir viendo a través de la palabra de hoy. El creyente suele esperar panes y peces, mas el discípulo es un pescador. Esto hace referencia a Pedro y Andrés, que eran pescadores. Y cuando Jesucristo va a convocarlos a su ministerio, ¿qué es lo que les dice? Ven conmigo a ser pescadores de hombres. Entonces el discípulo sale de su zona de confort, deja la pesca, deja la barca y se va a hacer algo más. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, en los pechos del Padre espiritual, es dependiente. Mas el discípulo es destetado para servir. Y para esto les voy a pedir que busquemos 1 Samuel 1, del 23 al 24. Y vamos a ver un ejemplo al inicio de la historia del profeta Samuel, de cómo su madre, desde que él era un niño, decidió entregarlo a Cristo y que él fuese un discípulo del Señor. 1 Samuel 1, del 23 al 24. ¿Lo tienen? Dice: bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor. Desde que era un niño, ya estaba predestinado que él iba a ser un servidor del Señor. ¿Cuántos han tenido aquí un discípulo? Espero que hayan tenido y no sean ustedes ese discípulo que durante años de años sigue siendo dependiente espiritual del maestro. ¿Cuántos han tenido un discípulo así? Bueno, allá la pastora Margarita levanta la mano, doña Ruth levanta la mano, Joseph levanta la mano. Muchas veces tenemos discípulos que se vuelven dependientes, tomadores de leche, como dice la palabra del Señor, y no avanzan hasta el punto de comer alimento sólido y de ser un creyente maduro espiritualmente hablando.
Al creyente le gusta que lo halaguen, que le digan que qué bueno que vino al culto, que qué bueno que está yendo a todas las reuniones, que qué bueno que está sirviendo. Mas al discípulo lo que le interesa es ser el sacrificio vivo, no para nadie, sino solamente para Dios. El creyente busca que le animen. Si no le escriben una semana, está desmotivado. Ah, no, es que ya, y a mí el pastor esta semana no me escribió, seguro es que ya no me quiere, o ya no voy más a esa iglesia. No, el discípulo más bien procura animar a sus hermanos. El creyente espera que le asignen la tarea, espera que yo le vaya a tocar la puerta, pero ayúdenos a servir en tal cosa. Mas el discípulo es solícito en asumir responsabilidades, busca soluciones, anda viendo en qué puede ser útil. El creyente murmura y reclama, por todo está inconforme. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. ¿Cuántos han escuchado a una persona que dice, no, hombres, eso es muy difícil? No, servir a un campamento no, eso es mucho trabajo, muy cansado. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen excusas en su vida? Todos tenemos una excusa que es nuestra excusa principal, ¿verdad? No, yo trabajo, no, yo estudio, no, yo no puedo por tal cosa. Bueno, el creyente, las circunstancias lo condicionan, mas el discípulo aprovecha esas circunstancias para ejercer su fe. Sí, yo voy a ir. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Con qué dinero? No sé. ¿Cómo voy a llegar? No sé. Pero voy. Y el Señor se glorifica. Amén. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. ¿Cuántos han visto las Biblias que tienen una página de promesas? Y las lee todas y se motiva por las promesas. Mas el verdadero discípulo busca una vida para cumplir las promesas de Dios. El creyente vale para sumar, mas el discípulo funciona para multiplicar. El creyente espera a que oren por él. ¿Cuántos han escuchado hermanos que les dicen a los pastores, pastor, ore por mí, es que esta semana no me he sentido bien? ¿Y ya oró usted? ¿O qué es que Dios a usted no lo escucha? También lo escucha Dios. El discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo al templo. Amén. Qué duras todas estas afirmaciones, ¿verdad? Porque entonces yo les pregunto, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado formando nosotros como iglesia de Cristo? Durante mucho tiempo, a través de los años, el discipulado en las iglesias, quisiera decir que en otras, como dice el pastor a veces, pero no puedo decir eso, en la de nosotros también, se volvió un procedimiento obsoleto, repetitivo, más de lo mismo siempre. Caímos en algo que dejó de ser funcional. ¿Y por qué pasaron todas esas cosas? Porque olvidamos algunas verdades del discipulado que están en la palabra y las vamos a ver ahorita. Traigo 4 verdades del discipulado para compartir con ustedes en esta mañana. Y la primera es que el discipulado no es solamente intelecto, no es solamente lo que yo sé, se lo voy a compartir todo a Johan. Y saturo a Johan de conocimiento. Eso no es discipulado. El discipulado tampoco es una lección. ¿Cuántos se acuerdan? Mira, me iba a traer mi título de Nueva Vida en Cristo y no lo traje. ¿Cuántos se acuerdan del discipulado Nueva Vida en Cristo? Sí, ¿cuántos lo llevaron? Los viejitos. Doña Ruth todavía lo está dando. Claro, el libro es buenísimo. Es buenísimo el libro. Pero el discipulado no solamente es un libro. No es simplemente una teoría, no es solamente algo que yo enseño. No se limita a eso. Sino que el discipulado es modelaje, es ejemplo
y es una vivencia. Amén. Jesús llevaba a sus discípulos a todo lado. Iban con él a hacer milagros, a visitar a los enfermos, caminaban con él. Le encantaba comer con él, con ellos, compartían juntos, incluso la Santa Cena. Visitaban lugares, caminaban juntos. Y específicamente 3 discípulos de Jesús estuvieron con él en los momentos más importantes de su vida, en la transfiguración, en Getsemaní. Siempre iban con él, 3 de sus discípulos, los llevaba, porque el discipulado no es una lección que yo le voy a dar a usted una vez por semana, sino que el discipulado es algo vivencial. Andaban con él, vivían con él, querían, anhelaban ser como él. Es por eso que usted y yo debemos ser testimonio de Jesucristo. A mí me gusta verlo como que somos embajadores del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde Luz vaya, ella es la carta de presentación de Jesús. En cualquier lugar donde Luz vaya y sepan que ella es una hija de Dios, o no sepan y después se den cuenta, Luz es la carta de presentación. Luz es la embajadora del reino. ¿Y qué pasa con una marca? Pongamos de ejemplo a Keylor Navas. ¿Qué pasa si una marca patrocina a Keylor Navas? Keylor Navas es el embajador de la marca y Keylor deja de jugar y lo sientan en el París y tiene más de un año sin jugar. Justamente lo que está pasando. ¿Qué pasa? Deja de ser un buen embajador para la marca. Y eso es justamente lo que pasa cuando usted y yo somos malos embajadores del reino de Cristo. Y no estamos hablando de una marca, no estamos hablando de una moda, estamos hablando del reino de los cielos. Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿qué tipo de embajador hemos estado haciendo? ¿Estaría orgulloso Jesucristo de ver lo que usted va a hacer a otros lugares? O más bien seríamos el tipo de embajador que nos está disminuyendo la marca. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted y yo debemos ser la carta de presentación que le diga a la gente, reconciliados con Cristo, que le recuerde a la gente que hay algo más que el mundo, que hay algo más que decir ya no hay solución, que hay algo más que los problemas, que hay algo más que el sufrimiento. Estamos haciendo esa carta de presentación. También el discipulado es como una relación de padre a hijo. Yo creería que una de las relaciones de discipulado es la relación padre e hijo. Desde que el niño está pequeño, el padre y la madre le enseñan primeramente a caminar, luego a alimentarse, luego a socializar, luego cómo ir a la escuela, y es un proceso de formación increíble hasta que ya empieza a ser un discípulo, un hijo independiente. Cada vez va haciéndose menos dependiente de su padre y de su madre, ¿cierto? ¿Qué dicen los que tienen hijos? ¿Creen que eso es una relación de discipulado? Es una relación de discipulado. ¿Cuándo deja un padre y una madre de ser padre y madre? Nunca. Y justamente es lo que yo pienso. El discipulado nunca deja de ser discipulado. El discípulo llega a ser maduro espiritualmente y a vivir su propia espiritualidad, su propia vida cristiana y su propio carácter de Cristo, ¿verdad? Reflejado en su vida. Sin embargo, siempre va a estar la influencia. Siempre va a estar la influencia del que enseñó, del que formó. Amén. Y un ejemplo de esto también son Pablo y Timoteo. Timoteo era el discípulo de Pablo y era más que un discípulo como su hijo. Y justamente eso vamos a ver en el libro de Timoteo, porque Pablo hacía 6 cosas muy específicas que nos demuestran cómo debe ser una relación de discipulado y además que nos muestran que es como una relación de padre a hijo. Les voy a pedir que busquen el libro de Primera de Timoteo porque vamos a leer varios versículos por ahí, entonces que lo tengan abierto por ahí.
Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, es el primero. Recuerden que los libros de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo son dos cartas que Pablo le hacía a Timoteo, dándole instrucciones sobre cómo cuidar la iglesia que ellos juntos habían establecido. Y el versículo 3 dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. ¿Qué era lo primero que hacía Pablo con Timoteo? Le instruía. Y eso justamente, las dos cartas son un ejemplo de cómo él le daba instrucciones específicas. Hágalo de esta forma. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía más experiencia? ¿Quién había establecido la iglesia? Pablo. En el camino él enseñó a Timoteo y ya con el tiempo le delegó varias funciones. Incluso vean la confianza que Pablo le tenía a Timoteo, que le da la autoridad para regañar a los que están enseñando doctrinas falsas. Pero lo primero es que le instruía. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. ¿Cómo le dice? Timoteo, hijo mío. Le amaba como un hijo, le enseñaba como a un hijo y confiaba en él, porque sabía primero lo que Dios había dicho de Timoteo y segundo, que había sido fiel. Pasamos al siguiente capítulo, primera de Timoteo 2, el versículo 1 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, por los reyes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Perdón, ese no era. Era segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. A pesar de todo el amor con que Pablo trataba a Timoteo, las instrucciones que le daba, que confiaba en él, que veía el potencial que que Dios había depositado en él, Pablo no dudaba en exhortarlo y en corregirlo con amor y en decirle: estás haciendo mal esto y esto y esto, la iglesia se nos está desviando por esto. Y justamente aquí le dice: así que, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿A cuántos cuando estamos en la posición de discípulos no nos gusta esta parte de que el maestro tiene que exhortarnos? No digan amén, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos sido el discípulo que no quiere ser enseñado. Después, 1 Timoteo 3:4 dice que Pablo anhelaba verle. Pablo, que muchas de estas cartas las escribió desde la cárcel, le decía a Timoteo: anhelo verte, o sea, quiero verte, quiero compartir contigo. ¿Qué pasa con una mamá cuando tiene 3 días de no ver a su hijo? Se fue largo. Le da a la mamitis al hijo y a la mamá también, ¿verdad? Y es justamente lo que pasaba. Pablo anhelaba ver a Timoteo, anhelaba enseñarle, anhelaba compartir con él, anhelaba que caminaba con él. Primera de Timoteo 4:12 también le motivaba. ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud? ¿Recuerdan los jóvenes ese pasaje? Bueno, Pablo le motivaba, le inspiraba, le decía: ve adelante, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Le daba consejo. ¿Cuántos recuerdan el otro versículo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Le aconsejaba, le decía: hacerlo de esta forma, por aquí. Le enseñaba. Pero hay algo muy interesante. A pesar de que Pablo era un excelente discípulo, Pablo no enseñaba a Timoteo a ser como él. Lo enseñaba a ser como Jesús. Y otra característica súper importante es que Timoteo tenía
una obediencia y una disciplina increíble para con Pablo. Siempre lo que decía, lo hacía. Y esa es otra característica de una relación de discipulado que se compara a la relación de un padre con un hijo. En el proceso de discipulado muchas veces se forman dependencias, como hemos venido diciendo, e incluso los maestros muchas veces llegan a pensar que el discípulo es de ellos, es que es mi discípulo, y se preocupan. ¿Cuántos afanosos sabemos aquí? ¿Cuántos? Con corazón pastoral, que se preocupan demasiadísimo por sus ovejas. Bueno, hoy en esta mañana yo tengo que contarles que no son discípulos suyos, no son discípulos míos, son discípulos de Cristo. Y no se trata de yo enseñarle a mi discípulo a ser como yo, porque nada logramos si aquí en CCA tenemos 3 Dylans. Lo que necesitamos es formarlos, enseñarlos juntos a ser como Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen claro eso? Yo creo que es un principio muy básico, pero en medio del proceso de discipulado se nos llega a olvidar que los discípulos son de Jesucristo y no de nosotros. Yo no necesito que Christopher haga las cosas que yo hago, yo no necesito que él sea como yo, sino que necesito enseñarle y que él vea en mí un ejemplo para llevarlo cada vez más a ser como Jesús. El propósito del discipulado es crecer y madurar juntos. ¿Cuántos concuerdan conmigo en que muchas veces el discípulo le enseña más a uno que uno al discípulo? Bueno, yo muchísimas veces me he llevado sorpresas y en medio del camino y teniendo discípulos me he dado cuenta que aprendo yo muchísimo más y el Señor perfecciona la obra en mí que probablemente lo que yo le pueda transmitir a Él. Entonces es una relación en conjunto que se trata de crecer y de madurar juntos. ¿Crecer en qué? En amor por Dios, por la iglesia y por el mundo. Por Dios, por la iglesia y por los que están afuera. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros discípulos. También se trata de trabajar en nuestro conocimiento, en nuestra identidad y en nuestro servicio a Cristo. No sé si han escuchado la teoría de ser y hacer para tener. De eso se trata, de enseñarlos en todas las áreas de una forma integral. El discípulo no solamente es discípulo en lo eclesiástico. Los discípulos de luz no solo tienen que aprender a cantar bonito, a cómo pararse en el púlpito, a cómo agarrar el micrófono. Los discípulos de luz tienen que aprender a ser una mamá como luz, a ser una esposa como luz, a ser una hija como luz, todo. Pero muchas veces nosotros mismos limitamos el discipulado a una cápsula de solamente la parte eclesiástica. Bueno, yo le voy a enseñar a servir en lo que yo sirvo. Bueno, yo le voy a enseñar a orar como yo oro. El discipulado va más allá, va a abrir el corazón. Justamente como hacía nuestro Señor Jesucristo, compartía en todo momento, a toda hora, en todo. Las verdaderas relaciones de discipulado que trascienden son en las que usted entiende que el discipulado no solamente es algo espiritual y algo de iglesia, sino que todo lo que usted hace en su vida puede tener una influencia sobre quien es su discípulo. Y parte importante para entender esto de que los discípulos no son de nosotros se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 29 al 30, y les voy a pedir que lo lean conmigo. Este capítulo y estos versículos se refieren a la parte donde Juan el Bautista está hablando, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que le decían a Juan el Bautista que si él era el Mesías? Y él utiliza una comparación muy específica y muy bonita para aclarar que él no es el Mesías. Y dice así: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que está a su lado y lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio, esa es la alegría que me inunda. Al que le toca crecer, a él le toca crecer y a mí menguar. ¿A qué se refería Juan el Bautista con esta específica comparación en el que él utiliza un novio o una novia y el amigo del novio?
Se refiere a que el amigo del novio no se puede enamorar de la novia. ¿Y qué creen ustedes que representan estos tres personajes de esta comparación que utilizaba Juan? Primero, el novio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan que va a haber en algún momento las bodas del Cordero? Jesucristo es el novio. ¿Quién es la novia? La iglesia. La iglesia es la novia. ¿Y a quién creen ustedes que representa este personaje tan interesante del amigo del novio? A los servidores, a los que discipulan, a Héctor, a Luz, a Oscar, a Nana, a los sugieres, a usted que tiene discípulos, a usted que lidera un grupo de vida, una célula. Como servidores no nos podemos enamorar de la iglesia. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo. ¿Cuántos conocen a alguna persona que se ha enamorado más del ministerio que de la relación con Jesucristo? Bueno, no nos enamoremos de la novia, porque nosotros solamente somos el amigo del novio. Nosotros no somos quienes realizamos la obra. ¿Cuántos muchas veces han querido agarrar la Biblia y metérsela al discípulo a la fuerza? ¿Cuántos han tenido un discípulo que dice, ay, es que no aprende de ninguna forma, le digo una y otra y no aprende? Bueno, es que no se trata, usted no es el que hace la obra la hace el Espíritu Santo. Otra característica vital del discipulado verdadero es que los verdaderos discípulos hacen discípulos. ¿Cuándo sabe usted realmente que su discípulo es independiente espiritualmente? Cuando usted logró la medallita, como cuando los papás dicen, ay, ya se casó, ya se fue de la casa. Eso no significa que usted no vaya a ser el papá más, ¿verdad? Eso no significa, pero significa que usted ya avanzó un poquito más. Y eso es cuando sus discípulos ya hacen otros discípulos. Ese es el verdadero logro. ¿Cuál debe ser su objetivo cuando usted está discipulando a alguien? Sí, está bien el carácter de Cristo, sí, está bien que refleje el testimonio. Pero ¿cuándo usted puede saber que ya su discípulo es un discípulo maduro? Cuando es un discípulo que hace otros discípulos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y para este punto quiero enseñarles un gráfico muy interesante. ¿Cuántos aquí habían llevado INSTE, la primera carpeta de INSTE? Bueno, tal vez recuerden el gráfico porque lo saqué de uno de los libritos de INSTE, pero es una comparación en donde uno puede ver de una forma tan increíble cuál es la diferencia entre hacer discípulos que vienen solamente el fin de semana al culto y hacer discípulos que realmente hacen discípulos. Y les voy a pedir que lo vamos a ver por allá en la pantalla. Dice personas, años. Si usted, bueno, ahí lo llama como el evangelista. Si usted es una persona muy proactiva, vamos a ver si aquí habrá alguno, que hace 365 discípulos en un año. ¿Quién aquí hizo 365 discípulos? Nadie, pero ni Senia Mata, ¿verdad? Que es el ejemplo de todos aquí. Si usted hace 365 discípulos durante 30 años, va a llegar a tener 10,950 personas ganadas para Cristo. Pero eso simplemente es que usted los haga discípulos de venir a la iglesia, creyentes, es la palabra correcta. Haciendo 365 por año. Ahora, en la línea que dice el discipulador, si usted por año hace 2 discípulos, solamente 2 discípulos, que hagan otros discípulos y usted realmente los forma en que ellos se vuelvan formadores de discípulos, solo 2, cuando pasen 30 años, van a ver, ni siquiera puedo leer ese número desde aquí abajo, ¿verdad? Como 1,073,741,824 personas. Wow, ¿verdad? A mí eso me deja con la boca abierta. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos esforzamos y nos empunchamos tanto por traer a un discípulo que venga a la iglesia, porque la gente vea que estoy llevando gente a la iglesia, ni haciendo 365 al año.
Pero si usted se convierte en un discipulador que realmente forma, haciendo 2 en un año, ¿cuántos creen que sí se puede hacer 2 en un año? Yo creo que sí se pueden hacer 2 en un año. Y lo invito a que esa sea su meta para este año. 2 discípulos. 6 meses para uno y 6 meses en otro. Anote su meta. Para que en 30 años podamos lograr esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Que tiene la autoridad dada por Dios, que tiene las herramientas. Sin embargo, yo creo que no falta mucho para llegar al momento en que las piedras ya hablen, porque cada vez la iglesia guarda más silencio, cada vez la iglesia es una iglesia con más temor, aún más la iglesia post pandemia, con el cubrebocas nos callaron 2 años y hay algunos que todavía no se lo quitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia debe despertar. No es posible que durante 30 años siga habiendo el mismo promedio de cristianos en los países de Centroamérica y Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa? Si Jesucristo, yo tengo la convicción de que Jesucristo es lo mejor que usted tiene en su vida. ¿Qué es lo que pasa con eso? Compártalo, compártaselo al vecino, compártaselo al pulpero, al del bus, a sus compañeros de trabajo, si es lo mejor que usted y yo tenemos en nuestra vida. Aproveche cada puerta, cada espacio que el Señor le abra para establecer el reino de Dios. Crean que usted puede, el Señor le ha dado la autoridad. Todos estamos llamados, es nuestra gran comisión. ¿Qué hubiese pasado si en la iglesia primitiva Pablo y Pedro hubieran dicho, no, hay que caminar mucho? No, es que, bueno, todos ya sabemos los defectos de carácter que tenía Pedro y a pesar de eso, ¿quién fue el principal promotor de la iglesia primitiva? Pedro. Sin importar que usted sea tartamudo, sin importar que usted diga, como Héctor que nos decía en el grupo Vida Villa Bonita, no, yo para enseñanzas no, eso no es lo mío. Si es lo suyo y Dios le está hablando, Dios le está tocando la puerta, Él quiere glorificarse a través de su vida. Él quiere que usted comparta esa semilla que algún día alguien sembró en su corazón y que empiece a multiplicarla. Yo quiero también esta mañana traer a su corazón que usted piense ahora en el transcurso de la tarde, cuando está almorzando, en quién ha sido esa persona que ha sembrado en usted a través de los años, para que usted hoy por hoy sea la persona madura en Cristo que usted es, y que usted le ponga un mensajito y usted le diga gracias por su servicio, gracias por su amor. Porque el discipulado tampoco es algo fácil, cansa muchas veces. Pero en el amor de Cristo y en obediencia a Cristo, muchísimos de nosotros en algún momento, alguien dijo, podría ser que necesite a Jesucristo en su vida, podría ser que Dios haga algo con él, aunque nosotros mismos creímos que estábamos perdidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quisiera que ustedes buscaran conmigo Hechos 1:8, porque quisiera recordar en esta mañana el poder espiritual que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y el respaldo que tenemos para la gran comisión, que muchas veces se nos olvida, que muchas veces vemos un gigante cada vez que nos montamos a un bus. Usted se sube al bus pensando, voy a compartir el evangelio, y se baja al bus pensándolo porque no supo cómo hacerlo. ¿A cuántos les pasa? A mí me ha pasado, ¿verdad? Me avisan cuando lo tienen. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este versículo está en Hechos, ¿verdad? Donde es el surgimiento de la iglesia primitiva. Pero yo creo que esa promesa está tan viva hace ese montón de años como hoy. Nosotros tenemos el poder, recibimos el poder para ser testigos. En la pulpería, en el barrio,
en la Silvia Eugenia, que está aquí cerca de nuestra iglesia, en los Darguases. Nosotros tenemos el poder dado por Dios para ser testigos, en donde sea que usted vaya. Lo único que usted necesita es disposición y confiar plenamente en que el que hace la obra es Jesucristo. Y después de eso, recordando la visión de nuestra iglesia, que es discipulando con unción, quisiera recordarles cuáles son los propósitos para los cuales Dios nos ungió a usted y a mí. Y eso se encuentra en Isaías 61, del 1 al 2. Me dicen cuando lo tienen. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente. ¿Quién es el Señor Omnipotente? Jesucristo. Amén. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para sanar los corazones heridos, para proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que todavía están en duelo. Para eso usted y yo fuimos ungidos, y muchas veces se nos olvida. Guardamos ese pasaje, ese propósito de la unción allá en una esquina, y no nos apoderamos de toda esa autoridad que el Señor nos ha dado para poder ejercer la gran comisión y lo que Él quiere que hagamos. ¿Es una realidad o no? Que eso es lo que hacemos. En esta mañana me gustaría, le acabo de mandar una canción a Brian que vamos a escuchar, que el Señor puso en mi corazón. Es una canción un poco fuerte, que habla sobre la realidad de la iglesia. Se llama Sales, de Alex San Pedro, no sé quiénes la han escuchado, pero es una canción muy fuerte, así que quiero que usted cierre sus ojos y le ponga mucha atención a la letra, porque después vamos a analizar un poquito de qué es lo que dice esta canción y qué es lo que ha estado pasando con nuestra iglesia. Habla. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada,
misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Pueden abrir sus ojos. ¿Qué escuchan en la canción? No es una canción muy bonita en cuanto a la letra que dice. El cantante hace un análisis de lo que pasa con la iglesia. Una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas, oraciones sin sujeto. He predicado muchas veces en el Valle de los Huesos Secos. ¿Cuántas iglesias se han convertido en un valle de huesos secos? Tengo noticias, las mejores noticias, que son las que están en la Biblia, en la palabra del Señor, pero no tengo oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero la red está averiada. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Y nosotros aquí en la iglesia hemos sido la red averiada, que no atrapa a los peces. El vino es vinagre y el pan ya no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, la sal insípida de la que habla la palabra del Señor. Muchas veces la iglesia se ha convertido en esa sal insípida. Una iglesia que no sale, una luz que está bajo la mesa, la luz escondida, bajo el miedo, bajo el temor. La levadura en la nevera. ¿Qué pasa con la levadura cuando está en la refri? No crece, no sirve de nada. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. La armadura oxidada, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, oxidados, sin afilar. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. ¿Qué pasó con los milagros y prodigios de los que se hablan en la iglesia primitiva? Hermanos, es hora de que la iglesia despierte. Es hora de que la iglesia entienda que debe compartir el evangelio, que lo mejor que nos ha pasado es conocer a Jesucristo y que hay personas que necesitan de Él también.